tardes, bienvenidos al Ateneo de Cádiz, en esta ocasión no en nuestra sede habitual, sino en la sede de lo que es nuestra cátedra de Ateneo Universidad de Cádiz. En este caso para la presentación de un libro, el libro de Jaime Rocha, Operación El Dorado Español. Yo, en primer lugar, pues quiero agradeceros vuestra presencia aquí esta tarde complicada, tarde difícil por la situación en la que nos encontramos, de nuevo por el agravamiento de la situación epidemiológica, y como digo, pues agradeceros vuestra presencia. De la misma manera quiero agradecer a don Jaime pues, que haya tenido a bien presentar también su libro en el Ateneo, que es su casa, y por supuesto a nuestro querido Moncho, que hará la presentación. Me van a permitir también algunas palabras que tienen que ver con el funcionamiento general del Ateneo, ¿no? Es decir, desde que hemos comenzado este mes de enero, pues hemos tratado de retomar las actividades de la forma mejor que nos ha parecido, y tratando de que no hiciera un apagón dentro del Ateneo, de tal forma que prácticamente pues tenemos el mes cubierto, aunque bueno, pues tendrán que venir suspensiones de algunas de las actividades, y otras actividades pues pasarán fundamentalmente a la no presencialidad. De hecho, pues esta sesión, si tienen a bien las dos personas que están en la mesa, se grabará y se subirá a la página del Ateneo, que verdaderamente pues, nos está dando bastante visibilidad en los últimos meses. La conferencia de ayer, donde había 3 personas en el Ateneo, pues ya en menos de 24 horas ha tenido cerca de 900 o 900 y pico visitas. Lo que quiere decir que, de manera definitiva, tenemos que pasarnos a la virtualización de las actividades si no queremos cerrar la institución. Y como no queremos cerrar la institución, pues evidentemente trabajaremos en las actividades a través de las redes, a través de Google Meet, a través de YouTube o de los canales que tenemos ya abiertos en el Ateneo de Cádiz. En definitiva, muchas gracias de nuevo por vuestra presencia. También quiero darles las gracias al decanato de esta facultad, que nos acogió desde el principio y que hoy también ha permitido que podamos celebrar el acto con todas las garantías de seguridad posibles. Así que muchas gracias a los dos. Jaime, Moncho, cuando quieras, pues tiene la palabra para hacer la presentación. Sí, no, luego si quieres, preséntalo, ¿no? Y luego bajamos si quieres, o como quieres. Sí, bueno, ellos querían hacer una presentación en forma de diálogo y se van a poner delante, así que nos vamos todos para adelante. Yo voy a hacer para allá. Vale. Yo lo voy para abajo. Sí, el micrófono lo podéis poner. Le tenéis que dar al botoncito. Señor presidente, ¿Cómo te digo? queridos amigos, yo tengo que hablar muy poco, porque aquí el protagonista se llama Jaime, que parece que coincide, y no tengo nada que ver con ninguna intención de coincidencia, la JR es la misma. Sí. La JR y Jaime son las mismas. Ya veremos que esas dos palabras dan mucho de sí a lo largo de la historia que comenta Jaime la tarde de hoy. Yo creo que presentar a Jaime, no sé si se oye de lado, ¿se oye la foto? Quita la batería si quieres, ¿no? ¿No se oye? Moncho, quítate la poco. batería. No se oye. Sí, quítate la mascarilla. Pero Pero que quítate la mascarilla. sí, ya. A ver. Yo creo que el problema no es a ver, nos quitamos la mascarilla.
Pero decía que Mucho mejor. es mejor ahora, Sí. si se oye mal, pues os decía que el protagonista de hoy es Jaime y por lo tanto debo hablar muy poquito. Presentar a Jaime en la tarde de hoy entre nosotros, visto las personas que además nos estamos viendo, pues yo creo que no me perdonaríais ni un segundo que le robe a Jaime, que es quien tiene que hablar del asunto. Yo no voy a hacer más que un recuerdo para las personas que no lo conozcan tan de cerca, que el libro es tan bueno que trae hasta la propia biografía, por lo cual el que presenta simplemente hace referencia a la contraportada y ahí está Jaime Rocha con su cara bonita actualmente, porque es una fotografía reciente, y donde hace un resumen muy escueto de la larga vida que Jaime lleva encima ya en un terreno y en otro. Pero alguna referencia haremos. O sea, realmente Jaime, ya le conocéis que es capitán de navío del Cuerpo General de la Armada, estuvo destinado en distintos buques y la escuadrilla de aviones Harrier también, y navegó a bordo de una serie de buques incluso americanos de la Navy en el Atlántico Norte y en Pacífico. En 1979 ingresa en el Servicio de Inteligencia Español, el actual CNI, ante el CSIC, y ocupa destinos en Cádiz, también sobre el CSIC, ocupa el gabinete del director que inventa de alguna manera el servicio de inteligencia en España, que es el general Alonso Manglano, y hace sus operaciones desde el punto de vista de la inteligencia en redes clandestinas en el Magreb, en la Embajada Española de Checoslovaquia, de los años 1989 a 1994, y es jefe del área de Europa y América del Norte de la División de Exteriores, en el servicio de CNI. Tras su pase a la reserva estatutaria del CNI, en 1996 fue gerente de una fábrica de azulejos en ahora Castellón, con lo cual tiene toda una tercera fase de una vida distinta, como es la de ser directivo de una empresa. Y escribe asiduamente en distintos periódicos, el Diario de Cádiz, en La Razón, participa en tertulia, radio, televisión. Ahora nos puede contar cómo esta mañana lo dejan venir, porque ha tenido hoy 3 televisiones, tres entrevistas a lo largo del día de hoy. Y así habitualmente. Participa en redacciones, televisiones y en periódicos distintos, y tiene también una actividad que no le coge mucho aquí, pero que yo creo que es muy importante. Jaime es una persona que se ha volcado también en el servicio a los demás, en la pura calidad y en buena administración de las tareas que se le han encomendado. Caballero hospitalario, ¿cómo se llama? El padre de coraje fundamentalmente, el padre de coraje, y en más actividades desde el punto de vista secular en la Iglesia. Ha publicado un libro recopilatorio de los artículos que hasta entonces había escrito, y de pronto pues se baja a contarnos su otra vida de alguna manera oculta, como los amigos le llamamos, porque por muy oculto que esté, pues sabemos quién es Jaime, y en definitiva pertenece al comité de dirección del Club Le Carré de escritores de espionaje y servicios de inteligencia, por primera vez quizás en España, porque hay escritores del mundo del espionaje, mucho en Inglaterra y también en Estados Unidos, pero no así en España. Y en España no solamente Jaime participa rompiendo el fuego, porque yo creo que es la primera entrevista, la primera revista, el primer periódico, el primer libro que permite en la colección,
y Doble crea identidad. incluso una colección que es la doble identidad. Exacto. Y la pone con la E del revés para que sea más cercana a ver. Esa en definitiva es no debo extenderme en este tema, da muchísimas conferencias, está recorriendo España con la conferencia sobre el propio libro, y el libro que ha tenido un exitazo, porque van por 3.000 y pico de libros vendidos, y está en tercera edición. y le ha dado tiempo incluso entre la primera edición y la tercera de cambiar de la portada, porque esa tercera edición no solamente va a ampliar la venta en cercanía en España, sino que tiene la finalidad de ser vendida también en Estados Unidos, con lo cual no le gustaba mucho que tuviese aquí su amigo Gaddafi, y entonces por eso hay ese cambio de esto. Y sin más, pasamos en definitiva a la charla que él nos va a dar. He hecho un resumen muy resumido, porque ya me había ayudado también en la propia libro, pero yo iba a hacer la primera pregunta ya desde el punto de vista del contenido, pero nos encontramos con que nos han pisado la presentación. Es tan importante que antes de ayer, El Mundo, en primera página, trae a Jaime con bigote y más jovencito, vestido de marino, de la Armada, y diciendo que el 007 de Cádiz, Jaime Rocha, triunfa como novelista. Y hace una entrevista tremenda que antes de ayer sale publicado, como digo, en El Mundo, en el seno de la revista especial que El Mundo trae a diario, que se llama Papel. En definitiva, el papel del lunes dentro del diario, del periódico, trae, pues no ya una pequeña fotografía, sino a página completa, el propio protagonista, Jaime Roche, agente del antiguo CSIC en la base de Rota en 1999, año en la que entró al servicio. Y de nuevo habla del 007 de Cádiz, que se reunió con Gaddafi en la Libia de El Dorado. Y hace una entrevista, hace una relación, una extensa artículo de prensa que firma esta Rebeca Yanke del propio El Mundo, y que le cubre toda la página principal de la revista del Mundo, dentro del Cero del Mundo, como digo, donde sale Jaime, pues por ejemplo, cuando estaba destinado en Praga, en la plaza Lemna de Praga. En la segunda ya no está en Praga, sino que está en Marruecos, concretamente en el restaurante El Retro, está en 1900, y hombre, y últimamente pues dice, pues todavía está en Cádiz. En Cádiz, donde se puede estar en la playa, como está aquí Jaime, hoy y ayer y antes de ayer, mientras que el resto de España no podía ir a la playa ni a ningún otro sitio, sino pelearse con la. Por eso Cádiz es mucho Cádiz. Bueno, dicho eso, aquí, como alguien diría, muy conocido de todos ustedes, aquí hemos venido a hablar de mi libro. Aquí hemos venido a hablar de mi libro. Y por lo tanto vamos a hablar del libro. Y va a hablar Jaime. El libro trae una introducción magnífica. Tiene una solapa, como hemos visto, que habla sola, hay una contraportada al final con una explicación muy resumida de qué fue la operación El Dorado Cañón, y trae todo lo posible para acercar una lectura fácil al propio lector. Y yo le hago la primera pregunta, en definitiva,
el contenido de este libro. Es una novela de espías, es un contenido que es verdad, que no es verdad, que es verdad aparte, que es verdad pero hablando de distintas maneras, cómo encajamos ahí la doble identidad, etcétera, etcétera. Yo creo que eres tú el que tiene que explicar el contenido del libro. Muy bien. Bueno, en primer lugar, déjame darle las gracias al presidente del Ateneo por la invitación tan amable al Ateneo, a ti, Moncho, por esta cariñosa presentación y a todos los presentes en un día tan complicado, porque hoy está el día bastante complicado para asistir. Muchos amigos se han excusado de forma, bueno, por internet y tal, que no podían venir porque el día no lo aconsejaba. Bueno, pasamos directamente al tema de la pregunta. Tengo que decir que esta novela empecé a escribirla en el año 2014 y era una novela, digamos, íntima, en el sentido que yo la quería para mi familia, mis amigos, para que supieran un poco las cosas que yo hacía cuando me marchaba de casa. Hacía mi maleta, me marchaba y nadie sabía en la familia, ni en ningún sitio, ni dónde iba ni lo que iba a hacer, ¿no? Y sin ninguna explicación volvía al cabo de X días, tampoco se sabía cuánto tiempo iba a estar fuera. Y mi mujer dice ahora que ella cuando yo me marchaba y veía que había follón en algún sitio del mundo, que calculaba que yo me había ido para allá. Y bueno, pues unas veces sí y otras veces no, pero era una aproximación, ¿no? Ella sabía que yo iba a algún sitio que desde luego no era de veraneo ni era a pasármelo bien, sino que iba a hacer alguna misión. Entonces, en el año 2014 dije, bueno, ya han pasado ya muchos años desde todo aquello y ya se pueden contar algunas cosas de las que pasaron, otras todavía no, pero muchas de ellas sí. Entonces me puse a escribir esa novela que tenía la pretensión de hacer una autoedición y para la familia y amigos y tal. Pero resulta que yo me he movido mucho en el mundo del periodismo, tengo muchos y muy buenos amigos periodistas, y uno de ellos, concretamente Ángel Expósito, de la COPE, pues un día estando en Madrid hablando del tema de Madre Coraje, él nos ha ayudado mucho a Madre Coraje, y estábamos hablando de Madre Coraje, yo tenía la novela, bueno, un borrador, como este que he traído de otra segunda novela, lo tenía encima de la mesa y me preguntó qué era eso, le dije, pues es una novela que termina ahora. Me preguntó si tenía editor, me dije que no pensaba, que estaba pensando en una autoedición. Y entonces él me dice, pues esto yo creo que merece la pena que se haga una edición en una editorial grande y tal. Bueno, entonces empieza un peregrinaje por una serie de editoriales que no voy a citar, que, bueno, con determinadas excusas, porque luego Jesús Maeso de la Torre, también amigo, ateneísta y compañero y tal, pues también en un momento, tomando un café, me dice, déjame la novela, Jaime, que si me gusta, te ayudo a editarla y si no me gusta, te digo, no me gusta. Y digo, perfecto, Jesús, de eso se trata, de que me diga si te gusta o no te gusta. Y le gustó mucho y entonces también él me quiso ayudar a editarla. El caso es que, rodando, la novela llega a Planeta. Llega a Planeta y en Planeta Madrid me llaman un día por teléfono y me dicen que cuando vaya por Madrid, que por favor me acerque a la oficina de la jefa de Planeta, que se llama Ana Gavín. Y entonces cuando llego a la oficina tiene la novela encima de la mesa y me dice, me la he leído yo, me ha gustado mucho, escribes muy bien, pero pásala a primera persona, porque hay mucha novela y hay poca biografía. Y esta novela entonces en realidad son dos novelas que se desarrollan en dos épocas distintas, uno son los años 1980, que es la operación El Dorado Canyon, y otros son los años 2000, ¿no? Y entonces esas dos novelas confluyen al final. Y una de las partes la pasé a primera persona y se la mandé. Y cuando se la mandé y la leyó, me volvió otra vez a citar en Madrid cuando pudiera ir. Y pues eso, el siguiente viaje que fui a Madrid, nos reunimos en el Hotel Wellington y vino Carmen Esteban, que es la responsable de no ficción de Planeta, de Barcelona, y estuvimos allí reunidos, estuvimos hablando un buen rato. Y al terminar la charla, Carmen Esteban me dice, Jaime, a mí me interesaría unas memorias tuyas, porque novela tenemos mucho, pero tienes una vida apasionante, sería bueno que escribieras una memoria y tal. Le dije, mira, yo si me pongo a escribir una memoria me va a llevar 4 o 5 años, no sé, y la novela está ahí ya, yo ya la quiero publicar. Entonces, bueno, pues me vine para Cádiz con la idea de seguir trabajando con temas de autoedición
cuando una editorial de Sevilla, Lantia, me llaman por teléfono, son ellos los que me llaman por teléfono, se interesan por las novelas, se las mando y les gustó tanto que la han promocionado no solamente en España, sino en el extranjero. Se está traduciendo al inglés para publicarla en Estados Unidos, por eso han hecho el cambio de la portada, han quitado a Gaddafi, por lo visto no era políticamente correcto publicar en Estados Unidos una novela con la foto de Gaddafi en la portada. Entonces hicieron esta otra nueva portada, llevamos la tercera edición, se han vendido más de 3.000 ejemplares y contando además con las dificultades del momento, ¿no? de que estamos en plena pandemia, donde pues no se pueden hacer presentaciones como esta, no se puede hacer ningún tipo de publicidad que no sea telemática, en fin, que la cosa tiene muchas dificultades, a pesar de lo cual pues llevar 3.000 en unos meses, llevar 3.000 y pico de ejemplares vendidos es una marca importante. Y es tan importante que la propia editorial, en una reunión que tuvo que ser telemática, con una serie de productoras de cine norteamericanas, se llama Netflix, a la Fox y otras, pues llevaron las novelas que llevaron mi novela y otra novela más. Y la productora Fox de Los Ángeles se quedó con esta novela. Ellos pagan una cantidad que es una reserva de derechos por 6 meses, un periodo de 6 meses, y al cabo de esos 6 meses, si quieren hacer una película o una serie, pues pagan el resto de lo que se llaman los derechos de producción, y si no, pues han perdido la cantidad y dejarla. Bueno, no sabemos todavía lo que va a decir la Fox, sí sabemos que la otra novela que se llevaron han dicho ya que no, esta todavía no han contestado, pero hay 2 productoras españolas que están esperando, una de ellas es la que hizo lo de los 8 apellidos vascos, que están esperando que contesta la Fox para ser ellos los que se interesen. Bueno, no han leído todavía, no tienen más que algunas referencias, pues serán ellos a lo mejor los que lo hagan, ¿no? O sea que esto, para un novelista novel, para la redundancia totalmente novel y con unas pocas pretensiones de hacer una... Si me oye mi editorial, me mata, porque hice la presentación y contesto mismo y dijeron, no, tú no puedes decir esto. Y digo, no, es que es la verdad, yo hablo con la verdad. Esto yo no lo hice con idea de hacer un bestseller, yo lo hice con idea de una cosa para andar por casa de los amigos y de la familia y tal, que luego ha salido bien, pues mira qué alegría, pero que no era mi pretensión, ¿no? Claro, eso a la editorial no le gusta que lo cuente, pero bueno, es la pura verdad. Esa es la génesis de la novela. Ya, con lo cual no hemos enterado mucho cuál es el itinerario que tú vas a... Pero como buen espía no nos ha dicho lo que tiene claro, de eso se la novela dentro. O sea, ¿qué es lo que dice la novela? ¿Qué es lo que dice dentro? Vamos a ver si de alguna manera te escapamos, a ver cómo podemos describir mejor la novela, aparte de todo lo que ya has contado, que es poco. Yo tenía una pregunta corta para una respuesta corta y ha hecho una referencia a que la familia, y está Carmen aquí, en primera fila, tu familia no se enteraba, no sabía, yo creo que salvo ella, pienso, no sabía a dónde iba, ni de dónde venía, ni cuándo venía, ni con quién, ni qué iba a hacer. Y de ahí que yo te pregunté, ¿y a quién has dedicado oficialmente el libro en sus 3 ediciones? ¿Dónde está la dedicatoria? ¿Y quién y por qué? Bueno, la dedicatoria tiene 2 componentes, que uno es la familiar, que efectivamente era la intención inicial, ¿no? El que fuera para la familia, y luego va dedicado también al difunto general Manglano, que fue el artífice del servicio de inteligencia. Cuando el general Manglano, después del fallido golpe de Estado de Tejero, el gobierno del PP entonces, era el ministro de Defensa, era Oriarte, cuando el fallido golpe nombran a Manglano director del CSI. Entonces el CSI era, pues estábamos, yo todavía estaba en Cádiz cuando lo nombraron a él. Yo llegué a su gabinete en el año 83, y ya llevaba casi 2 años de director, pero cuando a él lo nombran, pues el CSI en Madrid estábamos dispersos en pisos y estábamos dispersos en distintos sitios y tal, cada unidad por un sitio, había poco tal. Y entonces él físicamente nos unió, él consiguió el solar donde está hoy el
CSIC, que es en la carretera de La Coruña, al lado del hipódromo, un magnífico solar donde se construyeron allí unos extraordinarios y modernos edificios y tal. Entonces lo primero que hizo fue agruparnos físicamente, estamos ya todos prácticamente, ¿no? Porque había unidades todavía operativas que estaban fuera del centro, ¿no? de la central, pero consiguió eso y luego consiguió también una cosa importante, hizo un estatuto de personal, hizo una serie de normativas de funcionamiento y una cosa que ya me tocó a mí vivirla dentro de su gabinete, y es que el servicio de inteligencia iba un poco a su aire, ¿no? Y a partir de un determinado momento se planteó con el gobierno de turno que los que tenían que marcar los objetivos informativos era el gobierno. Y a partir de ese momento, cada año hay una directiva de inteligencia que el gobierno le da al servicio de inteligencia marcándole en qué objetivo se tiene que centrar, ¿no? Por ejemplo, puede ser el terrorismo yihadista, o en su momento fue el terrorismo de ETA, o pueden ser otras muchas cuestiones, ¿no? De países aliados o países no tan aliados, en fin, todo eso. Está bien. Está claro que la cercanía de la familia y el cariño que le tiene también al general Mangrano, que yo creo que era una persona más bien seca. Sí. Más bien seca, pero sin embargo, que no cabe que tú que has trabajado con él, pues lo aprecias hasta ese nivel, ¿no? Hombre, a mí también me ha dedicado el libro, pero no, me ha dedicado cerquita. No está bajo de su pluma. Bien. El libro al final tiene un acierto entre los muchos que tiene curiosísimo, y es que trae un índice onomástico, un índice onomástico. Y por eso te pregunto entonces, ¿qué acierto tiene esto para facilitar la lectura, para acordarte quiénes son quiénes, porque como cambian varias veces de carnet de identidad, de fotografía, de nombre, de bigote o de lo que fuese, pues que sepamos a lo largo del libro encajar dónde está cada personaje, porque están cambiando de personalidad. Un poco pues que nos expliques quiénes son esos personajes principales y cómo prosperan, cómo aciertan en las actividades que llevan entre manos, y después las coincidencias, cómo efectivamente se observa una coincidencia de los nombres y apellidos de los personajes del libro y de la vida misma. Hay un reflejo del apellido y el nombre del propio individuo que existe con el que existe en el libro solo, cambiando de nombre, y sin embargo ayuda a ir avanzando en la lectura por esa ayuda del índice onomástico. Y quizás algún pasaje secreto en este mismo sentido, pues vendría bien si vamos descubriendo un poquito más de lo que tiene el libro dentro. Bueno, el libro dice todo lo que se puede decir, no se le puede añadir nada más. Yo para eso he sido muy meticuloso, porque este libro, cuando lo terminé, lo mandé al CNI, y por si veían alguna cosa que pensaran que no se debía publicar, ¿no? Y no corrigieron ni una sola coma. Como he hecho con el segundo libro que he escrito, también se los he mandado y tampoco han puesto ninguna, porque, en fin, es mérito mío en cierto modo, pero como tengo tantos años de experiencia en esto, yo sé más o menos, sin que nadie me lo diga, lo que se puede y lo que no se puede contar, ¿no? Entonces, al escribirlo, pues también he sido muy cuidadoso con eso, hasta ese punto, hasta que no han tenido que corregir absolutamente nada. Entonces, yo cuento los libros, en este y en el otro, hasta donde puedo contar. Y no me vas a sacar nada más, Moncho, por mucho que te empeñes, ¿no? No voy a contarte nada más de lo que pone el libro. Bueno, está claro que es difícil sacar. Hombre, te hace entonces una pregunta de tipo ético que me has puesto a punto, porque el tratamiento del secreto profesional, la reserva, la doble identidad, la reacción dentro del CNI ante el CSIC, ha sido fácil realmente ese pasar por ahí sin que nadie te diga, estás de alguna manera saltando
el posible secreto profesional o no, y por lo que estás explicando, viene bien. No, para nada, y además la crítica que han hecho mis compañeros, mis antiguos compañeros y la gente de la casa que ha leído el libro ha sido muy positiva, y ellos mismos me animaron a publicarlo, y bueno, la verdad es que no he tenido, a ver, 28 años un servicio de inteligencia marca, y te crea una personalidad, aparte de esas personalidades añadidas de nombres cambiados y de situaciones cambiadas y tal, que lo asumes, evidentemente lo tienes que asumir para desarrollar tu trabajo, pero aparte de eso también interiormente yo creo que ya estableces en tu cerebro una serie de compartimentos absolutamente estancos, donde en uno están las cosas que nunca pueden salir de ahí, en otro hay un poco más de relajación y hay cosas que se pueden montar, y otro que es el, digamos, abierto que usamos habitualmente, ¿no? Entonces eso lo tengo muy asumido, y bueno, puedo presumir de que no voy por ahí contando nada de lo que no puedo contar, ¿no? Y serán cosas que además pues irán conmigo cuando me vaya para allá, pues se vendrán por ir para allá. Muy bien. Milagro 3.000 ejemplares a esta altura, así que la novela sale en agosto 5 de mayo. En mayo del año pasado. O sea, El año pasado. el año pasado En está la ya pandemia. está ahí al lado. Pensar que a esta altura, que en una tirada de 3.000 ejemplares estén vendidos prácticamente todos, No todo. hasta tal punto de que ha sido muy difícil. Mira que el Ateneo ha hecho todo lo posible porque tengamos aquí un montón de libros para que ustedes puedan tener, si lo quieren adquirir realmente y quieren que aprovechar la oportunidad para que les firme una dedicatoria del propio libro. Y sin embargo, la editorial no ha sido posible, no ha sido posible que tengamos los libros aquí. Y sin embargo, hay 3.000 libros que están ya en el bolsillo, en la mano, en la biblioteca de muchos. Está agotado en toda España. Está agotado en toda España. Ya, en definitiva, tú dices, sí, hombre, yo no estaba buscando, no estaba persiguiendo un Mercedes. Concha, pues, si lo llega, está buscando, no sé cómo tendrá que saltar ese número tan importante de 3.000 libros. Bueno, pero esto te hace, pregunto, te hace haber tenido ya también una segunda y una tercera edición. Y una segunda edición y la tercera que sobre la cual primera cambia nada de eso. Has hecho antes también, o sea, alguna respuesta sobre esto que te digo, sobre el por qué y cómo va la edición y cómo ha podido ir a la segunda y la tercera edición, desde el punto de vista editorial también, de la vista comercial y demás. Y por otra parte, ha hecho ya, asomado un poquito la oreja lo difícil que es para un novato entrar en el mundo editorial y que sea aceptado por una empresa que en definitiva va a publicar el libro y la va a comercializar. Por lo tanto, explícanos algo de esa peregrinación en la búsqueda editorial que has hecho algo de diferente, porque me consta que realmente, yo no sé si se enteraban también las familias como cuando iban a otras cosas, pero realmente ha habido ahí también un peregrinaje porque... Sí, ya antes he hecho una referencia de amigos que han intentado ayudarme a publicarla y que son personas, autores conocidos y que han publicado mucho, y bueno, pues me pusieron en contacto con esas editoriales, y algunas de ellas me decían que tenían una cola de un año para publicar, que se iba a prolongar mucho, otras me decían póngase usted en contacto con un agente literario, otra, como Planeta, me dijo queremos una biografía o una memoria más que una novela, y así todo, ¿no? Incluso Manolo Pimentel, que estuvo en el casino dando una conferencia, y hablando con él, y luego me dijo, la editorial, la que tiene él en Córdoba, Almozara, se dedica más a temas históricos y tal, pero vaya, total. Es una peregrinación que, por otra parte, también es muy habitual, no solamente en escritores noveles, sino que hay escritores ya muy consagrados que les cuesta también trabajo publicar. No sé si es que nos ha dado a todos por escribirlo, pero la verdad es que tiene mucho material. Entonces, lo que pasa es que pasa una cosa curiosa, y es que las editoriales normalmente
las personas que leen los libros, los originales que les mandan, pues hacen una lectura, tienen ahí una serie de personas encargadas de esa lectura y hacen una lectura de estas transversales, porque hacen unas catas y leen al principio, medio, final y tal. Y entonces yo creo que un libro como este, leído así, no llega a ningún sitio, porque es que no te enteras, realmente, ¿no? Si no sigues todo el camino, realmente no sabes de qué va. Entonces yo creo que eso ha pasado, puede haber pasado. La única que me dijo que se lo leyó y que le había gustado mucho fue Ana Gavín, de Planeta, que me dijo que lo había leído ella y que le había gustado mucho y fue la que me propuso el cambio a primera persona. Pero realmente es difícil, el mundo editorial está complicado, yo creo que hay mucho. Y eso que fíjate tú que no estamos en un país que lea mucho, ¿no? Porque tampoco se dice que los españoles seamos demasiado aficionados a la lectura, ¿no? Es una costumbre de la gente joven, por ejemplo, pues ha caído mucho. Nosotros de nuestra edad sí leíamos mucho y seguimos leyendo, pero la gente joven ahora, primero que ya no leen libros, que leen en tabletas y leen en artilugios de estos modernos y tal, que yo creo que hasta pierde el sabor, porque lo del papel tiene su esencia y tiene sus cosas, pero se lee menos, ¿no? Y sin embargo, pues las editoriales, y hay unas cuantas en España, pues están saturadas de material, les mandan mucho material, ¿no? Y bueno, pues eso fue el camino. Corto si comparamos a lo mejor con otras personas que también sé yo que han intentado publicar y que no. Y además el caso concreto mío fueron la propia editorial la que me buscó a mí. La de Sevilla. Es la de Sevilla, Estalantia. Fueron ellos los que me llamaron a través del diario de Cádiz, me localizaron y tal, y me llamaron y la verdad es que se entusiasmaron con la novela, les ha gustado muchísimo. Y entonces la segunda y tercera edición, sí. Esta también la misma editorial, sí. Sí, nosotros la de Sevilla también. Sí, ¿no? Y la próxima novela también la haremos con ellos. Ya, pues, hombre, si ya hemos hablado de los 3.000 ejemplares vendidos, yo me he encontrado en la búsqueda de buscar, a ver por dónde le pongo dar una vuelta para que nos cuente cosas y no se defienda, que no veo que no es fácil. Veo que hay más de 40, he dado con más de 40 vídeos de entrevistas y de artículos publicados o emitidos en relación con el libro, este libro exactamente, y tu propia intervención. Yo creo que, no creo exagerar, sí creo que ya pasamos de 60 entrevistas de televisiones extranjeras, de Estados Unidos, de República Dominicana, emisoras de radio y periódicos españoles, muchísimo. Ha tenido muchísima repercusión en todo el mundo. Bueno, ha sido superventas en Amazon, y Amazon ya sabes que distribuye en todo el mundo, ¿no? Y hay mucha gente que lo ha comprado por Amazon y ha llegado a ser superventas en Amazon. O sea que entonces, con base en ese terremoto de éxito, no te va a ser difícil hacer una segunda y un tercer libro, ¿o no? Bueno, el segundo está aquí ya. El segundo está aquí ya. El segundo está aquí ya. Seguro. Sí, en este tardé 4 años y en este 4 meses. Estamos hablando de novelistas de ese CNI, o sea, Claro. sin salirnos de ahí. Claro. Este lo que pasa es que este es de Checoslovaquia. Se llama El Muro porque estando yo en Checoslovaquia cayó el muro de Berlín y lo vivimos allí. Y fue toda la transformación de la Europa del Este. Yo estuve 5 años destinado en la embajada nuestra en Praga. Primero Praga y luego Praga y Bratislava, porque como sabes se dividieron y estábamos acreditados en los dos países, ¿no? Y aparte de todo, es interesantísimo todo el cambio político y social y de todo en esa parte de Europa, pues aparte de eso hay 2 episodios que tocan muy de cerca esta tierra, que uno de ellos sí ocurrió estando yo en Praga. Nosotros recibimos un chivatazo, en la novela lo cuento con detalle, ¿no? De que había un cargamento en Checoslovaquia, en un sitio que se llama Pardubice, que es una ciudad preciosa. Tiene una fábrica de explosivos Semtex, famosísimo explosivo utilizado por empresas que hacen obras públicas y empezado también desgraciadamente por grupos terroristas, el IRA, Baden-Meinhof, la ETA, ¿no? Y entonces recibimos un chivatazo de un cargamento, de un contenedor,
que traía explosivos CENTES y armas cortas checas, la CZ, muy buena arma corta, lo traía al puerto de Málaga. En realidad lo que nos dieron fue un teléfono cuyo prefijo era el de Málaga. Y a partir de ese teléfono conseguimos parar el contenedor de armas y explosivos para la ETA. Bueno, eso pasó estando yo en Checoslovaquia y lo cuento en la novela. Y luego hubo otra cosa que también se desarrolló aquí en Cádiz. Incluso Cádiz tiene mucho protagonismo en esta segunda novela. Y es que, estando yo todavía aquí, antes de irme a Madrid, al gabinete de Manglano, en la base de Rota, cerca de la base de Rota, en la ciudad de Rota, en una plaza que se llama El Mirador, había una familia que eran alemanes del este. Entonces era un matrimonio con un niño pequeño. Y a mí cuando me avisan, este hombre había fallecido. Este era guía de turismo de una empresa de turismo de Rota y hacía viajes con un grupo de alemanes a la Costa del Sol y tal. Bueno, pues en uno de esos viajes a la Costa del Sol se encuentra indispuesto, se muere en un hospital de Málaga, le hacen autopsia y tal y cual, había sido envenenado. Y a mí me informan de eso, pero me informan cuando ya había fallecido esta persona. Entonces yo me entrevisto con la viuda y tal, y bueno, pues era un agente de la Stasi que estaba controlando los movimientos del barco de la base de Rota. Y a los pocos días, en la calle ancha de Cádiz, en una pensión que se llamaba el Hostal del Duque, fallece otra persona de nacionalidad yugoslava que estaba en la misma célula del alemán que había muerto. Bueno, todo eso yo lo investigué cuando ya había pasado. O sea, lo que quiero decirte es que no nos habíamos enterado que teníamos un espía alemán ahí en Rota. Yo luego lo he comentado con una persona que es la que está traduciendo este libro al inglés. Es una persona que es norteamericana, que trabajó con la CIA en la base de Rota, y hemos comentado este hecho y ellos también se enteraron a posteriori, igual que nosotros, ¿no? Y entonces eso lo he metido también ahí en la novela, con lo cual pues Cádiz y la zona de Cádiz pues tienen también un cierto protagonismo en esta segunda novela, lo cual pues para los que no estén oyendo pues seguramente servirá de atractivo para que la lean, ¿no? Bien. Yo creo que, no sé si tenemos... Sí, mucho. Sí, hay tiempo. Pues yo creo que es el público el que tiene la palabra ahora, si quiere. O sea, si hay algunas preguntas que quieran ustedes hacerle a Jaime, pues encantado con ellos. Adelante con ellos. Adelante. Yo en primer lugar quería felicitarte y agradecerte, ¿no? En primer lugar por darnos a conocer ese mundo tan desconocido y agradecer también, por supuesto, el servicio al país durante varias décadas, ¿no? Y felicitarte por el éxito de la novela, claro. Pero ahí tengo unas cuantas preguntitas cortas, ¿no? Muy simples. A mí me ha sorprendido la cantidad de contactos que tiene el CNI repartido por todo el país. Me imagino que con la época del terrorismo, cuando estaba fuerte en España, se extendió mucho, tanto el País Vasco como Cataluña, como el propio Grafo y tal, pero que sorprendía en la misma zona, hay puntos calientes y tal, pero como había contactos en ciudades pegadas unas a otras, ¿no? Diferentes y tal, sorprende tanto, ¿no? Eso me sugiere que probablemente haya roces también, muchas veces roces entre los distintos grupos a la hora de intervenir en alguna operación, ¿no? Entre las fuerzas de seguridad, los diplomáticos, el propio CNI, ¿no? No sé si... Bueno, mira, cuando yo estaba en Cádiz destinado, antes de irme a Madrid, mi oficina era un inspector del Cuerpo Superior de Policía, un capitán de la Guardia Civil, un cabo de la Guardia Civil y otro marino. Éramos 5 personas, éramos 2 marinos. En realidad, ese marino que estaba conmigo, que luego se marchó y me quedé yo de jefe del destacamento de Cádiz, fue el que me reclutó a mí precisamente, ¿no? Compañero mío de promoción de Infantería de Marina. Y cuando él se marchó, pues el grupo éramos 4 y eran 2 guardias civiles, un capitán y un cabo, y un inspector del Cuerpo Superior de Policía. Y la colaboración total y absoluta, tanto con la Guardia Civil como con la Policía Nacional. Tuvimos algún tema de terrorismo. Ahí en Valdelagrana había, no sé si hay todavía, un parque de caravanas. Bueno, ahí nos dijeron que había una célula terrorista. Gente que venía a ver a
los que estaban presos en Puerto 2 o Puerto 3 y tal, que tenían contacto con esta gente, en fin, había como una especie de estructura logística de la ETA, ¿no? Y ahí estuvimos nosotros con la Policía Nacional haciendo la operación esa. La colaboración total y absoluta, la relación es magnífica. Los archivos de la comisaría, nosotros no teníamos ningún problema, cuando necesitamos cualquier cosa íbamos directamente, miramos los archivos y tal, y ellos nos pedían a nosotros la colaboración total. Dentro del CSIC y del CNI hay inspectores de policía, hay guardias civiles, no es una inteligencia militar. El CSIC y el CNI es civil, el organismo es civil, pertenece a la Presidencia del Gobierno, aunque está adscrito al Ministerio de Defensa, ¿no? Administrativamente, pero depende directamente de la Presidencia del Gobierno. Todos los componentes, pues civiles, militares, policía, lo que sea, ¿no? Pensando ahí. Sí. Y la otra pregunta era, porque se queda un poco en el tinte del tema, cuando procuran la captación tuya, se queda eso un poco en la novela, un poco difuminado, corto, no sé, es interesante, es un capítulo interesante que no se llega a desarrollar mucho, ¿no? Bueno, en realidad no duró mucho, ¿eh? Bueno, duró porque, verás tú, yo llevaba año y medio en la escuadrilla de Javier y el tiempo de permanencia eran 4 años. Entonces, cuando a mí me llaman aquí al Hotel Atlántico y me dicen eso y yo ya les contesto que sí, me dicen que no se lo diga absolutamente a nadie. La única que se lo dije fue a mi mujer, no lo dije a nadie más. Entonces, cuando salí nombrado en el diario oficial, pues mis jefes de la base de Rota pues montaron en cólera, dijeron que no podía ser, que no me podía marchar de la escuadrilla, tal, y hablaron con Madrid y salió en el diario oficial anulando el nombramiento. O sea, que no querían de ninguna manera. ¿Qué pasó? Yo llamé a estos que me habían llamado, les dije, oye, que no quieren que me vaya y que han anulado el nombramiento. Y entonces hubo un segundo nombramiento. Y dijeron, no te preocupes. Y como tenían más fuerza, supongo, Presidencia de Gobierno siempre tiene más fuerza que cualquier ministerio, pues, y debían de tener mucho interés en que me fuera porque consiguieron que me fuera. Había una cosa interesante también, que es que el curso este que he contado de 6 meses en Madrid es un curso selectivo, ¿no? Que lo superas, te quedas, no lo superas y te vuelves a donde estabas, ¿no? Claro, yo estaba en Madrid haciendo el curso y decía, verás tú, como yo no pasé el curso, volver otra vez allí a la escuadrilla a ver cómo me van a recibir a mí allí, ¿no? Y entonces me esforcé y lo superé, claro. Más preguntas. Adelante. Lo que me sorprende, Jaime, un poco es otro aspecto, la fábrica de azulejos. Sí. ¿Tú has leído la novela ya o no, Julio? No la he leído. Ah, entonces no te puedo desvelar nada, ¿no? Mira, pasó una cosa. Cuando yo vengo de Checoslovaquia, eso lo cuento en la novela también, que, a ver, yo fui a Checoslovaquia por 3 años, ¿no? Y yo quería irme a Londres, destinado. Y Manglano me decía que sí, que cuando terminaran los 3 años de Checoslovaquia, incluso fuimos, Carmen y yo, a Londres, en una visita y tal, y estuvimos viendo pues, a unos amigos allí y tal. Y entonces la idea era irme a Londres. Cuando pasan los 3 años, que era lo que yo tenía que estar, pues hablo con el director y le digo, bueno, ya se cumplen los 3 años, ya me voy a Londres. Y dice, no, quédate 1 año más en Praga porque me interesa que la persona que está en Londres se quede 1 año más allí. Bueno, pues 4 años. Y pasa el 4.º año y vuelvo a la misma situación y le vuelvo a decir, bueno, ya han pasado 4 años, ya me voy para Londres. Y dice, no te vas a Londres. Definitivamente no te vas a Londres porque quiero mandar a fulanito y también manda a fulanito. Dice, tú no te preocupes, cuando te vengas para España te daré un buen destino, no sé qué. Y entonces cuando yo, a los 5 años, regreso a España, me da el mando de una unidad que es la más grande que hay en la división de exterior porque coge desde la frontera de Rusia, toda Europa y Canadá, Estados Unidos y México. O sea que es la más grande en extensión y en importancia, si quieres, hasta también. Bueno, pues estuve mandando esa unidad 2 años. El año 96, Manglano sale del CSI en el 95. Pues hubo un juicio por unas escuchas y tal, que luego fue absuelto por el Tribunal Supremo. Pero en primera instancia fue condenado y a inhabilitación y tal, y entonces él sale del CSI, cesa también el ministro de Defensa y cesa también un director general o un secretario de Estado o alguien más. ¿No? Total, que ya Manglano no estaba. Entonces, en el año 96, en marzo del 96, gana las elecciones el PP,
el gobierno de Aznar, y a mí me ofrecen irme a Moncloa a una subdirección general que era muy bonita, era una subdirección general que se encargaba de coordinar cuando había en cualquier país extranjero una catástrofe natural, o había una guerra, o había cualquier cosa de esas, era el organismo encargado de evacuar a los españoles allí, y tenías que coordinar con Ministerio de Transporte, Ministerio de Defensa, una serie de ministerios y tal. Era muy apetecible. Yo cuando me lo propusieron, enseguida dije que sí, ¿no? Bueno, el caso es que yo entonces, pues ya me dijeron que tenía que pedir pase a la reserva, pido mi pase a la reserva, todos los papeles, mi currículum entregado, todo. Faltaba solamente la firma de una persona, para que yo me fuera a Moncloa. Me vengo de vacaciones en verano a Cádiz, y estando de vacaciones en Cádiz, en el puerto, teníamos una casa en el puerto de Santa María, estando de vacaciones, una noche, a las tantas, una llamada, y me dicen que ya no voy a Moncloa. Y digo, yo no voy a Moncloa, ¿por qué? Dice, porque te ha vetado el señor Álvarez Cascos, vicepresidente del gobierno, y ministro de la presidencia, del que yo iba a depender. Y digo, pero yo no conozco a este señor, ni este señor me conoce a mí. Dice, no, pero él no quiere a nadie del CSI aquí. Y digo, bueno, pues si no quiere a nadie del CSI, pues yo ya no estoy en el CSI, yo ya he salido. Pero bueno, no, pues nada, no, lo hemos luchado, hemos tratado y tal, y no hay forma, tal. Yo luego no he tenido ocasión de preguntárselo a él directamente, he intentado indirectamente, pero no. Total, que esa fue la explicación que me dieron. Entonces había unos amigos, la familia Michavila, muy conocida, uno de ellos, compañero mío, Marino, que tenían heredada de su padre, que su padre había sido alcalde y médico en un pueblo que se llama Alcora, que lo he citado antes, y tenían una fábrica de azulejos allí, que iba muy mal, tenían un ERE para echar a media plantilla, bueno, aquello era para cerrarlo. Y entonces este compañero me dice, hombre, ¿tú te atreverías con eso? Y digo, yo no he visto una fábrica de azulejos en mi vida, no sé cómo se hace eso. De que, no sé, total, que fui allí, aquello, la pinta era para salir corriendo, la situación, conservo un informe de unos asesores financieros que lo que proponían era el cierre, ¿no? Sencillamente, veían que aquello no tenía solución. Bueno, pues, como había fallado lo de Moncloa, yo ya no estaba en el CSI, estaba un poco en tierra de nadie, dije, venga, vamos a ver qué pasa con esto y tal. Bueno, pues nos pasamos 5 años allí y pusimos la empresa en beneficios y aumentamos la plantilla hasta 250 personas, y entramos en el mercado americano y alemán que no estábamos, en fin, y ahí sigue la empresa. Y esa es la realidad, ¿vale? En la novela sale también la fábrica y salen algunas cosas de la fábrica también, pero eso ya hay que leérselo y a ver. Pero además a Cádiz le hiciste un favor enorme con esa fábrica. Perdón. Porque no me acuerdo ahora el nombre, te mandaba gente de Cádiz en paro. ¿Cuánta gente de Cádiz? Pepe te mandaba. Pepe Cuadrado. Pepe Cuadrado, que tiene la Fundación Dora Reyes. Eso es. Y un día en una comida de San Felipe Neri me dijo que tenía gente aquí que no encontraba trabajo, que eran gente que habían salido de la cárcel o que eran ex drogadictos y tal, y que gente joven y tal, que si yo podía colocar a alguno allí. Entonces, cuando yo llegué de vuelta a Castellón, hablé con el jefe de personal y nos llevamos los primeros 5. Y luego fueron 2.170 personas a trabajar al Azulejo a Castellón. Porque además una hija mía trabajaba en una empresa de trabajo temporal, y entonces Pepe Cuadrado... De Cádiz. 2.170 personas. Bueno, allí había una peña del Cádiz, había cofradías de Cádiz, aquello era un pequeño Cádiz en Castellón. Hay un reportaje precioso de Melchor Mateo en el Diario de Cádiz de unos años después, que explica muy bien todo aquel proceso de los gaditanos a la inmigración y tal. Bueno, pues eso se inició con la fábrica mía, pero luego ya pues continuó claro, naturalmente con otras muchas fábricas, ¿no? Sí. Eso es verdad, ¿eh? Eso no me gana, eso es verdad. Presidente, ¿qué hacemos? Una preguntita. Bueno, en primer lugar, felicitarte por el éxito y
y espero que la segunda, el muro, ¿no? El muro. Pues tenga el mismo éxito o más que la primera. Felicitaros también a los dos, a Moncho también, por el formato que habéis elegido para presentar el libro, que me ha parecido original y además muy pedagógico y muy ameno, ¿no? Sí. Y agradecerte pues el que hayas presentado el libro en el Ateneo y tienes las puertas abiertas para presentar el muro también con nosotros. Muchas gracias. Mientras escuchaba, a lo mejor es una pregunta que no te debería hacer, pero bueno, yo te la hago y tú si quieres me la respondes y si no, pues no. ¿Hasta qué punto los servicios de inteligencia, no digo el nuestro, digo en general, ¿no? Para no herir ninguna susceptibilidad, hasta qué punto los servicios de inteligencia se desligan de los gobiernos en cuanto que los gobiernos quieran utilizar los servicios de inteligencia no para el bien común, sino para el bien del propio gobierno, para perpetuarse en el poder, ¿no? De alguna manera. Es muy oportuna la pregunta, presidente, porque este libro fueron 4 años. Este han sido 4 meses, pero es que ya hay un tercero en marcha. Yo no paro, es que no sé parar, no me han enseñado a pararme. Entonces, este tercero, que se llama Alta Traición, es interno de España. Y va un poco en la línea de lo que tú estás preguntando, porque lo que pasa es que se me va a costar más trabajo escribirlo, porque ahí hay nombres propios muy conocidos. Ahí ha habido cosas. Concretamente, yo estuve 3 años en el gabinete de Manglano. Manglano era un hombre absolutamente incorruptible. Yo puedo contar de paso que a mí intentaron comprarme por 7 millones de pesetas de aquella época, que no era poco. Y que había sus cosas de ese tipo, ¿no? De corrupción y tal, ¿no? Como las hay en todas partes, y bueno, pues en España no podía ser menos. Y también había intentos políticos de utilizar los servicios de inteligencia, pero con Manglano desde luego no. Con Manglano desde luego no. Incluso en una ocasión, a un político vasco también muy conocido, me encargó a mí, Manglano, que fuera a hablar con él y le dijera que por ahí no lleva la cosa, ¿no? Y entonces, en ese sentido, por eso precisamente, por esa postura suya de servicio al país y no servicio al gobierno sí, porque el gobierno es representante de la nación, pero no a ningún partido político que esté en el gobierno, pues por eso intentaron y consiguieron al final quitarlo del medio. Ese intento, en esa tercera novela mía, es lo que quiero contar. Aquellos intentos, a mí cuando intentan comprarme es porque yo empiezo a descubrir cosas que estaban pasando, y de temas de corrupción y de temas de hacerle al director, ponerle piedras en el camino para que tropezara y se cayera y quitarlo del medio. Bueno, pues eso es lo que yo quiero contar, que va a ser muy difícil contarlo sin desvelar nada que no tenga que desvelar, ¿no? Pero sí, eso pasó, y es una tentación de los partidos políticos utilizar los servicios de inteligencia. Esta mañana me han hecho una entrevista para Andalucía, la 7TV, que lo van a emitir en toda Andalucía, que entonces me preguntaban otra cosa distinta, me preguntaban si un servicio de inteligencia le hace a un gobierno un informe, concretamente el tema de la guerra de Irak, ¿no? Que hay unos servicios de inteligencia que informan de que hay armas de destrucción masiva, no sé qué, lo cual, pues esto arma a esos 3 gobiernos, España, bueno, Portugal también prestó las Azores, ¿no? En fin, no participó directamente, pero Inglaterra, Estados Unidos, a la invasión de Irak, luego llegan allí y se encuentran que no hay armas de destrucción. Bueno, es que los servicios de inteligencia americano, español y británico habían informado a sus gobiernos que no había armas de destrucción masiva, que había habido, las habían usado contra los kurdos, pero en ese momento no había armas, ni había otra cosa que también argumentaban, era que había una relación con el terrorismo de Al-Qaeda, y no había, Hussein no se hablaba con Bin Laden ni con esta gente, no tenían terroristas en Irak, o sea que la justificación de la invasión de Irak, absolutamente tal. Los servicios de inteligencia informaron como tenían que informar de lo que había, pero los gobiernos son muy suyos de luego tomar la decisión que quieren y engañar o decir lo que quieran y hacer luego lo que quieran. Pero me consta porque además tengo compañeros que estuvieron en Irak y que me han dicho, Jaime, no había armas de destrucción masiva allí ninguna, ni posibilidad de fabricarlas, que era otra de las cosas que posibilidad de fabricar. Hay un libro escrito en España, publicado en España, que se llama Sin cobertura,
que son dos periodistas catalanes. Hoy he estado hablando por la tarde con uno de ellos, de ese libro, que narra todo ese episodio de la guerra de Irak, y ahí lo explica bastante bien cómo fue el tema, ¿no? Pero claro, es que los gobiernos luego actúan como les parece, ¿no? Hombre, yo siempre digo que los gobiernos, aparte de la información del servicio de inteligencia, tienen otras componentes, ¿no? A la hora de la toma de decisiones, ellos tienen que jugar con muchas cosas, no es solamente lo que le diga el servicio de inteligencia, pero que lo que le dice el servicio de inteligencia no les marca a ellos, les marca un camino, pero luego lo siguen o no lo siguen. Muy bien, muchas gracias. Me pide el presidente que nos vayamos ya. Que está bien, que se lo agradezco muchísimo, pero yo no quiero irme sin que tú cierres la edad. Sí, con permiso del presidente. Sí. Yo creo que a esta altura, y viendo las caras de los que estamos aquí... Bueno, las caras, las mascarillas, ¿no? Somos todos amigos. De las mascarillas hacen que las mujeres tengan los ojos más bonitos. O sea, sí, verdad, sí. Pues yo creo que es bueno, que puedas trasladar. Tú tienes que haberlo pasado muy mal con respecto a algún momento de la vida, que no acabes con lo que vemos en el propio libro y con lo que tú cuentas. Pero no se parece nada a lo mal que lo puede haber pasado tu familia. Pues sí. Pienso, y entonces te dejo que cierres con ello por justicia. No solo hacia Carmen, sino hacia los cinco hijos y los 14 nietos que han vivido hasta donde han podido. Si se han enterado de algo, y se han enterado y después han dicho que no, o que no lo saben, pues justo es que hagamos un poco de justicia con ellos ahora, a través tuya, de esa relación. Como la diferencia que hay de vivir con un Jaime que escribe y que vende, y un Jaime que se busca, que se juega la vida todos los días a un rato. Pues adelante con él. Bueno, yo siempre lo he dicho y no me cuesta ningún trabajo reconocer el mérito de mi familia, y empezando por Carmen, por supuesto, el haber soportado esas situaciones de aislamiento, de estar sola, criando 5 hijos y tal, y eso es una cosa que tengo muy dentro, ¿no? Por eso sentí la necesidad de alguna manera, no compensarlo, pero de explicarles, ¿no? De una forma novelada y amena, pues lo que su padre, su abuelo, pues hacía cuando se iba por ahí, ¿no? Y yo ahora lo que pretendo con esto, pues también es seguir en esa línea y que ellos sepan con más detalles, si cabe, y hasta donde se puede, lógicamente, pues esas cosas que yo hacía, ¿no? Pero evidentemente es una deuda que contraje con ellos en su momento y que intento, no la voy a pagar nunca, ¿eh? No me voy a dar tiempo de pagarla porque es muy grande, ¿no? Pero en lo que pueda lo voy a intentar, desde luego que sí. Ellos son los protagonistas de todo esto. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. Y gracias.